Hola, gracia y paz. Saludos donde quiera que se encuentre en cualquier lugar del mundo. Seguimos con nuestro análisis de la palabra de Dios y una continuación del tema que venimos desarrollando desde hace 2 semanas, eh, que tiene que ver con, digamos, la progresión de los eventos del capítulo 6, que es cuando el Señor tiene la oportunidad de abrir el libro de los sellos y muestra lo que allí está ocurriendo. Gracias a Dios hemos podido completar todo el capítulo 6 en dos porciones, las cuales usted tiene toda libertad para tocar esta etiqueta que está aquí arriba y entrar a ellos para conocer cuál es nuestra opinión en cuanto a los eventos que han de ocurrir, que están muy cerca por ocurrir, por cierto. El día de hoy estaremos hablando acerca de este tema. Está en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y nos habla acerca de una extraordinaria multitud que estaba congregada frente al trono de la gracia de Dios y que están haciendo algo maravilloso, que es adorar o servir a Dios, según mostraremos a lo largo de este estudio. Quizá usted haya observado que en videos anteriores mi técnica para estudiar la palabra de Dios es irme a las versiones más antiguas que puedan existir y que estén a la disposición, y también tratar de encontrar el significado de la palabra en el idioma original, bien sea en hebreo o en griego, tal como fue escrito. Mientras más cerca del original podamos estar, mejor documentado habremos de salir del estudio. No nos aventuramos a hacer un estudio por lo que leemos en las versiones recientes, porque creemos que las Sagradas Escrituras han sido manipuladas por personas interesadas en cambiar la verdad. Y esto ha ocurrido aproximadamente desde hace unos 200 años para acá. Las casas editoriales, no todas, pero algunas de ellas, imprimen Biblias que han sido modificadas. Una de las modificaciones más fáciles de entender es acerca del nombre. El nombre de Dios fue cambiado, transformado desde el original, que es YHWH, que podemos apreciar una fonética muy parecida a Yahweh, que sería como se podría expresar el nombre de Dios. Fue cambiado a Jehová, que no contiene las letras originales, y en consecuencia pues no transmite el mensaje que el nombre quiere darnos a conocer. Igual ocurre con el Hijo. El Hijo recibió por nombre Yeshua y no Jesús, como solemos llamarle en nuestros idiomas, al menos en el español, Jesus en inglés o Jesús en latín. El nombre del Hijo es Yeshua y se deben respetar las consonantes que aparecen en el nombre, que fue como estructuralmente fue diseñado por Dios. Bueno, pero el punto es que lo que vamos a tratar de explicar esta mañana lo vamos a hacer de la mejor manera que entendemos que sea útil y que nos dé el conocimiento que tenga la mayor proporción de verdad en ella, ¿no? Para eso nos iremos a textos escritos en idiomas, en Biblias antiguas, ¿no? Bien, cuando estudiamos el capítulo 6 de Apocalipsis, en la primera parte, hace 2 domingos atrás, hablamos de este versículo. En el capítulo 6, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Habíamos dicho que esta porción de la palabra tiene que ver con aquellos que fueron asesinados durante el tiempo de la gran tribulación y que son el producto y el resultado del accionar de los 4 primeros caballos. El primer caballo, que es el gobierno dictatorial que se ha de imponer en la tierra, que dominará y controlará todo el mundo. Luego vendría el caballo de la guerra, luego el caballo del hambre, y el cuarto caballo, que es el de la gran tribulación, y es el que nos habla de una gran mortandad que ha de ocurrir, dado que el caballo lleva por jinete a un ente pues llamado Thanatos, llamado muerte, y a él le sigue el lugar de los muertos, el Hades, ¿no? Es decir, esto nos da una muy clara referencia a la gran mortandad que ha de haber en ese momento. Solamente acá se nos dice que según podemos ver acá en el verso 8, dice que le fue dada potestad para eliminar a la cuarta parte de la tierra, a los cuales matará con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entre esos muertos hay este grupo que está acá, que aparece en el versículo, en los versículos 9 y 10. Quiero ser enfático en que estos que aparecen acá son los que, por decisión propia, respetaron la voluntad del Altísimo, obedecieron sus leyes y fueron consecuentes con el propósito de Dios en cuanto a la salvación. Estos que están acá bien pudieron haber sido parte de la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, o bien pudieron ser parte del pueblo de Israel. La palabra de Dios nos enseña, a través de lo que nos dijo el apóstol Pablo, que de ambos pueblos, tanto de Israel, que es la nación santa escogida por Dios, la única nación que debería haber sobre la tierra, y los otros, los gentiles, que vienen como consecuencia de la obra de los satanes sobre la tierra, de esos dos, en fidelidad y amor a Dios y obediencia, Dios hizo un solo pueblo. Bueno, esos son los que han de ser perseguidos durante los tiempos que se han de venir. En este sentido, quiero decir que en este momento que estoy hablando esto, que es esto es un tema preparado para ser expuesto el domingo 15 de agosto del año 2021. En este momento, nosotros estaríamos ya en pleno desarrollo de la primera parte de la semana 70. Como podemos ver en esta lámina, la semana 70, según Daniel 8:14, dura 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días. También encontramos que en Daniel capítulo 12, verso 12, se nos habla de los tiempos angustiosos que ocupan 1290 días. Y se nos dice que son bienaventurados aquellos que alcanzan a llegar a 1335 días. Porque estos 45 días finales es el tiempo de la gran tribulación. Es decir, que tenemos 1335 días sobre la tierra que serán de una gran agitación. Bien, si descontamos 2300 a 1335, nos quedarán 965 días. Esa es la primera parte de la semana, la primera mitad de la semana. En el cumplimiento de estos 965 días, la primera mitad de la semana, dice, según vemos en esta nota, que
ocurrirá lo que es el tiempo en el cual las iglesias serán cerradas, los cultos serán prohibidos en todo el mundo. No se permitirá de ninguna manera que haya una iglesia abierta que funcione y que adore a Dios. Eso ha de venir muy pronto. Esto significa entonces que a partir de ese momento la iglesia será pues prácticamente asolada. Las iglesias serán cerradas, las verdaderas iglesias serán cerradas, los verdaderos pastores y hombres de Dios, un fiel creyente, hombre de Dios verdadero que respeta la verdad de Dios, serán perseguidos, serán encarcelados, serán tratados de anular. Entre tanto, sobre la tierra seguirá funcionando una iglesia que tendrá la apariencia de ser iglesia de Dios, que tendrá cultos como los conocidos, pero cuya tendencia será cada vez más a abandonar la práctica verdadera del culto a Dios y acercarse cada vez más al culto a Satanás y la adoración a Satanás. Esto ocurrirá a partir del cumplimiento de la primera mitad de la semana. Es en ese momento cuando los verdaderos santos, los verdaderos hijos de Dios, serán perseguidos, serán encarcelados, serán torturados y muchos pues asesinados. Y esos que serán asesinados son los que aparecen acá en el quinto sello, que aparece en el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, donde dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiero que tengamos claro lo siguiente: estos muertos que están acá no provienen de los virus, no provienen de las guerras, ni de los eventos que ellos van a desarrollar, como el hambre, por ejemplo. No, porque esos eventos van a buscar más bien a aquellos hombres, aquellos seres humanos que habitan la tierra, pero que son descendientes de Caín. Estos muertos que hablan acá son los que serán encarcelados, serán torturados, serán obligados, serán forzados, mejor dicho, a apostatar del nombre verdadero. Pero como obviamente no van a apostatar ni se van a prestar para ninguna de estas cosas, van a ser torturados y asesinados. Estos son los que están acá, están en el altar de Dios. Y dice que pues están clamando a Dios para que Dios vengue, para que Dios haga venganza de ellos por la sangre que ha sido derramada. Sin embargo, dice el versículo 11, que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Es decir, ellos están ya en un lugar de reposo, ya han sido asesinados, pero el Señor los ha recibido en el seno de donde Él está, donde Él habita, y han pasado a un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad. Ya no están bajo el tormento de la persecución aquí en la tierra. Entonces se les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. Pero tengamos entendido esto, que la gran tribulación solamente durará 45 días. Bueno, digo solamente, pero será una eternidad, pues. Será mes y medio de persecución. Bueno, este momento acá, cuando se le dice que descansen, pues en el transcurso de ese mes y medio, falta poco para que el Señor comience a desatar el día de la ira, el cual, como hemos explicado en el segundo video del capítulo 6 de Apocalipsis, ya que ya hemos subido la etiqueta y se la hemos mostrado para que usted la vea, ¿no? Bueno, ellos van a descansar mientras se termina de completar el número de los que han de morir. Ya Dios conoce el número. Dios sabe cuántos han de morir de los suyos durante el tiempo de la persecución de la iglesia.
Bueno, cuando el número se ha completado es cuando pasamos al escenario del capítulo 7 de Apocalipsis, el cual vamos a estar comentando seguidamente. Leamos acá en el capítulo 7 a partir del versículo 9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es muy, muy interesante que el verso 9 nos dice que había una gran multitud delante del trono de Dios. Dice que era tan grande que nadie podía contar. Miles de millones de personas, poniendo aparte los ángeles que también son miles de millones, pero estos que están acá no incluyen a los ángeles, porque provienen de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y todas las lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Revisando en la Biblia Reina Valera 1569, vemos acá que dice lo siguiente con relación al versículo 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Tiene más o menos la misma estructura que la Reina Valera 1960 que leímos primeramente. Veamos acá. En el recurso disponible en la internet llamado Biblia Paralela o Bible Hub, vemos acá, esto que vemos acá es que encontramos, este es el número que da la concordancia Strong para la palabra etnos, que es esta que está acá en griego, etnos, y es la que traduce como nación. La palabra 1484, que es esta que tenemos acá, se denomina etnos y que probablemente viene de la 1486 que traduce raza. Es
también traducible como tribu, especialmente alguien foráneo, no judío, dice acá. Usualmente por implicación un pagano. Gente, gentil, linaje, nación, pueblo. Sabemos nosotros que hay otras palabras empleadas acá, no solamente etnos, también está la palabra filón, que es esta que está acá, la 5443, que traduce tribus. Está la palabra laón, la 2992, que traduce pueblos. Y está la palabra glosón, de donde se origina la palabra glosario. Es la 1100 y traduce lenguas. Lo importante acá es que, según la explicación que nos da el diccionario Strong acerca de esta palabra que hemos descrito anteriormente, que es la palabra etnos, se refiere a alguien que no es judío, y, o sea que es un pagano, es decir, alguien que no tenía la raza inicial, la raza original. Toda esta gente que está viendo Juan acá son todos ellos ajenos a el linaje original, el linaje que venía de Set, el linaje que inició Set, porque sabemos que Abel fue asesinado. Sin embargo, a pesar de que no son de la nación original o del linaje, la progenie o la descendencia original, sin embargo, están acá delante del trono de Dios adorándolo. Porque aunque ellos son parte de los linajes que se generaron de una manera diferente al propósito de Dios en el huerto del Edén, una vez que se mezclaron las razas, es decir, una vez que el linaje original, el linaje de Set, se mezcló con el linaje de Caín y se produjo entonces una progenie que es de las mezclas, pues es cuando se abre en los cielos la oportunidad de la gracia, porque en esa nueva descendencia, esa tercera generación que es la de la mezcla, habrían personas que tendrían su corazón dispuesto a recibir a Dios porque tienen de los genes del linaje primero, que es el linaje que viene de Set. Así que Dios no les iba a dejar afuera. Pero que entendamos esto. Ellos provienen del tiempo de la gran tribulación, del momento de la gran tribulación, como lo dice acá, como lo dice, que ya lo vimos, el que está hablando con Juan. Estos que están delante del trono, que son gentes que inicialmente no pertenecían al pueblo santo, porque son llamados gentiles, la palabra etnia se traduce en nuestra Biblia como gentil, es decir, un pagano, uno que no pertenecía al pueblo santo de Dios. Y esto es así porque la gran mayoría de la gente en este momento, el 90 y tanto % de la población, son etnias, no son el pueblo original. El pueblo original es aquel que se desarrolló a partir de Set, pero que en la 10ª generación se mezcló. De esta manera, pues muchos o algunos han podido haber quedado como generación limpia y santa, y creemos que es así hasta la llegada del Señor Yeshua. Después de la llegada del Señor Yeshua no sabemos qué pasó posteriormente, porque a partir del Señor Yeshua, que Él muere, resucita y abre la posibilidad de la salvación para todos, entonces ya se cuenta la generación no por la cuenta natural o material, sino por la cuenta espiritual. Es decir, todos aquellos que han nacido de nuevo por medio del lavamiento de la palabra son contados ahora como generación de Dios. Esto es lo que establece la diferencia. Y por eso ellos están acá en este momento. Porque aunque no son del pueblo original a partir de Set, y note usted que yo no digo pueblo judío, porque el pueblo judío fue después. El pueblo judío se originó a partir de Abraham, pero Abraham ya formaba parte de la mezcla. No, digamos que no fue técnicamente puro, en el sentido de que no conservaba los genes exclusivos originales de Dios,
sino que ahora había una mezcla con los genes que fueron puestos a partir de Caín. No me voy a referir al pueblo judío. El pueblo judío es posterior, es cuando Abraham sale a cumplir el mandato que Dios le había dado. Bueno, estos que están acá son precisamente gente de la mezcla. Sin embargo, a pesar de ser de la mezcla, su corazón era corazón de Dios. Le pertenecen a Dios y Dios los conoció de antemano, como dicen las Sagradas Escrituras, porque antes que fuese la tierra y los cielos ya Dios les conocía o nos conocía. Yo me quiero incluir allí, pues perdóneme usted, ¿no? Nos conocía, como dice Romanos 8, a los que antes conoció. Los que antes conoció es los que conoció antes de la fundación del mundo y antes que las cosas se llevaran por el camino que se llevaron y terminaran ahora en lo que está terminando. En este momento, estos que están delante del trono, que provienen de la gran misericordia de Dios y que tiene efectividad a través de la gracia que alcanzó el Hijo, el Señor Yeshua, porque recordemos que todos estos que están delante del trono fueron creados en el Hijo, por el Hijo, y en Él subsisten, porque toda la creación fue hecha en el Hijo y en Él subsiste. No tengamos duda de eso. Estos que están acá pasaron por el momento terrible de la gran tribulación, el momento terrible del gran sufrimiento, porque la palabra tribulación también traduce sufrimiento. El gran sufrimiento, han pasado por el gran sufrimiento. ¿Cuál es ese gran sufrimiento? Bueno, nosotros vamos a tener la oportunidad de verlo en pocos años. Serán perseguidos, serán encarcelados, serán torturados y asesinados. Los que no se quieran someter, los que no quieran aceptar el gobierno de Satanás, los que no quieran someterse al gobierno de la bestia, serán asesinados. La bestia primera y la bestia segunda. Es decir, la bestia primera es un consorcio de gentes que se pusieron de acuerdo para establecer un gobierno en el mundo. Y la bestia segunda es una sola persona, que es la que surge de dentro de ese consorcio de gentes, surge de allí y se establece en el máximo poder. Creemos que es la manifestación de Satanás hecha hombre, sin duda alguna, ¿no? Bueno, estos están delante del trono, y dice que clamaban a gran voz. La palabra original acá, krasousin, dice estaban gritando, es la 2896. La 2896, que es craso, como vemos acá, craso, dice es un verbo primitivo que apropiadamente significa graznar, como lo hace el cuervo, o gritar, es decir, llamar a gritos, chillar, dice acá, ¿no? Exclamar, llamar, prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar. Ellos están gritando muy fuerte, como para que no se dude de lo que ellos están diciendo, como para que no quede escondido lo que ellos quieren revelar. Veamos qué nos dice la versión de 1519 de la Reina Valera. Dice, y clamaban a alta voz diciendo, salvación al que está sentado sobre el trono de nuestro Dios y al Cordero. Esto lo que nos está diciendo es que la salvación proviene del que está sentado en el trono. Como nos traducen otras Biblias más cercanas, nos dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios. Claro, porque la salvación viene de Él. ¿Y cuál es la salvación? Bueno, que el pueblo de Dios estaba metido en un gran sufrimiento, en una gran persecución, algo inexplicable para ellos porque no se lo esperaban. Recordemos que la gran mayoría de la iglesia evangélica enseña que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación y que los que pasarán por la gran tribulación es Israel. Eso es lo que enseña la iglesia evangélica, una mentira, sin duda alguna una mentira, porque toda la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Dios no hace división entre Israel y los gentiles porque Pablo dijo muy claramente que de ambos pueblos hizo Dios un cuerpo. Si está muy claro en la palabra de Dios, hizo Dios un cuerpo, un solo pueblo.
Bueno, así pues que Dios no va a hacer división entre judíos y gentiles. Ahora ambos son uno solo, por cuanto en la mezcla, cuando hubo la mezcla, se perdió todo esto. Ahora todo se reúne en uno solo por medio de la gracia que alcanzó el Hijo. Bueno, ellos están diciendo la salvación es de nuestro Dios porque ellos han sido rescatados desde el sufrimiento de la tierra en el arrebatamiento que ocurrirá a la final trompeta. A la final trompeta, porque la última trompeta que ha de sonar es la que corresponde a las 7 trompetas que nos describe el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Bueno, en la última trompeta, como nos dijo Pablo nos dijo que era a la final trompeta. En la última trompeta, el Señor levantará a la iglesia, se la llevará a su seno. Y Isaías, el primer evangelista conocido, aunque él vivió en el Antiguo Testamento, él nos dijo que estos fueron levantados y que ahora están delante de la presencia de Dios y Dios los invita a entrar en sus aposentos, a ser guardados en sus aposentos. Entre tanto pasa la indignación de Dios, es decir, la ira de Dios. La iglesia de Dios vivirá parte de la ira de Dios, como ya vimos la semana pasada, que se inicia con un gran terremoto, pero luego viene el oscurecimiento del sol, la luna se pone roja y los cuerpos celestes caen sobre la tierra. Eso lo verá la iglesia acá en la tierra, pero lo que no verá la iglesia es las 7 copas de la ira. Esa es la indignación de Dios. Cuando ocurran las 7 copas de la ira, la iglesia estará guardadita en los cielos y estará feliz y estará contenta de estar con el Señor. Y no serán parte de esos eventos terribles que han de ocurrir, que forman parte de las 7 copas y que están siendo dirigidos exclusivamente a la descendencia de Satanás y a los ángeles rebeldes que se quedaron aquí en la tierra y desobedecieron la voluntad de Dios. Luego el verso 11 nos dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Los ángeles, que son hombres también, como ya hemos explicado en otras oportunidades, que son hombres también, pero son hombres superiores, muy superiores a la raza de la tierra. Ellos se humillan delante de Dios, lo que no hicieron aquellos que hace muchos miles de años se rebelaron en contra de Dios y quisieron quitar a Dios de aquel lugar, el lugar de su trono. Estos sí reconocen el gobierno de Dios y se postran delante de Dios y dicen lo siguiente: amén, la bendición. Ellos responden a lo que dice la gran multitud. La gran multitud dice: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Entonces estos responden: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y como podemos ver acá, ellos están anunciando 7 asuntos que pertenecen a Dios, que son la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza. 7 elementos que ellos atribuyen a Dios. O sea, la perfección de los atributos de Dios están siendo reconocidos por los ángeles que han convivido con el Señor durante milenios, que le conocen perfectamente y se rinden delante de Él y reconocen su autoridad. En ese momento, cuando los ángeles responden a los gritos que hacen los que están en la gran multitud, uno de los que está allí, de los ancianos que está allí, no sabemos cuál es, pero uno de los que está allí se voltea a Juan y le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Le hace 2 preguntas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Juan le responde: Señor, tú lo sabes, porque Juan no lo sabía. Él lo estaba viendo, Juan no lo sabía y por eso da esa respuesta.
Pero él dice ahora, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vayamos a un análisis más detallado de esta porción de la palabra. En este Nuevo Testamento interlineal, vemos acá que en esta primera parte aparece el texto bizantino interlineal griego-español, acá aparece la Reina Valera 1909 y acá la Reina Valera 1960. En el versículo 14, vemos acá en la 1960, que es la que todos usan, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la Reina Valera 1909 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es muy parecido a lo que dicen una y otra. En el interlineal dice lo siguiente, y dije a él, Señor de mí, o sea, mi Señor, tú has sabido, tú lo sabes. Y él dijo a mí, estos son o están siendo. Es interesante, ¿no? Porque cómo se traduce el verbo, porque en ese momento el están siendo tiene perfecta aplicación porque pudiera ser que lo que Juan estuviera viendo sería un evento que está en progreso. Dice, viniendo fuera, o sea, sacándolo. Dice, de la aflicción grande, de la aflicción grande. Y lavaron las prendas de vestir largas. Ahora vamos a ver cómo se lee esta palabra. De ellos, y blanquearon, y las blanquearon en la sangre del Cordero. Las blanquearon en la sangre del Cordero. Quiere decir entonces que el momento que vimos en Apocalipsis 6, en el verso 5, cuando dice que a ellos se les dieron vestiduras blancas, es porque habían podido lavar sus vestidos. Recordemos que este es un lenguaje metafórico y simbólico. Lavar las vestiduras es cómo nos mostramos delante de Dios en nuestras acciones. Y la obediencia a la voluntad de Dios es necesaria para emblanquecer nuestras vestiduras. Dice, recordemos las palabras que nos dijo Tito en el capítulo 3, versos 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra ha hecho y hace el lavamiento en nosotros, pasando de tener ropas sucias e inmundas a tener ropas limpias. Estos que aparecen acá en el verso 14 han emblanquecido sus ropas. Después del lavamiento de la regeneración, que es lo que permite ser aceptados en el plan de Dios como nuevas criaturas para entrar en el reino de los cielos, viene ahora el momento en que ellos van a dar prueba de su fe. Recordemos que las ropas fueron lavadas en la sangre del Cordero. Las ropas fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Habiendo recibido al Señor como su Salvador, ellos fueron lavados con la sangre y fueron limpiados. Y ellos están ahora viniendo de la gran tribulación. La palabra usada para tribulación es la palabra 2347. Vamos a tratar de analizarla. La palabra 2347 aparece acá
tiene una pronunciación poco difícil, deslipsis, algo así. Se origina en la 2346, deslibo, significa presión. Creo que esto lo explicamos en otro video anterior, que esta palabra deslibo es como cuando alguien recibe sobre sí mismo, suponiendo que alguien estuviese acostado, recibiera sobre sí mismo carga, una carga sobre otra y otra carga sobre otra y una carga sobre otra. Porque es amontonar preocupaciones y angustias sobre él. Esto es oprimir, tribular, afligir. Bueno, la palabra deslipsis que se origina en la anterior nos habla de la presión que se genera como consecuencia de ese amontonar preocupaciones. Y tiene la misma aplicación tanto literal como figurada. Se puede traducir como estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Cualquiera de ellas es aplicable. De manera que entonces acá donde aparece precisamente la palabra slipseos, se podría utilizar cualquiera de los argumentos anteriores. Afligir, angustiar, atribular, perseguir. Cualquiera de ellas podría haber sido usada acá. Entonces lo que está sufriendo esta gente es una persecución, es una angustia, es una tribulación. La otra palabra es la palabra 3173, que es la palabra megales, que está acá. Y pues también la explicamos en un video anterior. La palabra mega la conocemos todos nosotros porque significa grande, significa más grande que cualquier cosa conocida, como bien nos enseñó el Señor. Una grande tribulación como no se ha vivido antes ni se vivirá después. Esta es la más grande de todas las angustias y persecuciones y tormentos que pueda sufrir una persona. No habrá otra diferente a esta. La respuesta del que está hablando con Juan incluye las dos preguntas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Esa fue la pregunta que hizo el interlocutor de Juan. Y él le responde, estos son los que han venido de la gran tribulación, los que han salido de la gran tribulación, de la mega persecución, de la mega angustia. Y ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, este es un evento que ya había ocurrido antes. Habían lavado sus ropas y la habían emblanquecido en la sangre del Cordero por el perdón que Dios les había dado a través del triunfo que el Señor tuvo en la cruz, o tuvo sobre la cruz. Porque la cruz es un lugar de humillación y la cruz significa muerte, pero el Señor pudo vencer a la cruz y vencer a la muerte y resucitar. Entonces el verso 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Este verso 15 también merece ser analizado con detalle. Veamos. Vamos a analizar esta palabra, la 1799, enopión, que es la que nos traducen como delante del trono, como veíamos acá, dice, y estos están delante del trono de Dios. Vamos a analizar esta palabra enopión, a ver qué es lo que nos puede mostrar. Es la 1799. Acá la tenemos, 1799, enopión. Es una palabra neutra. Viene de un compuesto entre la 1722 y la 3700 y significa o se puede traducir como en la cara de, que pues en una manera más elegante se puede inferir de forma figurada que significa en la presencia, pero literalmente el hecho real es que están en la cara de, es decir, están delante del rostro de, están delante del rostro, ¿no? Esto es maravilloso porque ellos, por haber pasado por la gran tribulación,
ellos han podido alcanzar el deseo de cualquier persona en esta tierra, que era poder mirar el rostro de Dios. Recordemos que este era el deseo de Moisés, mirar el rostro de Dios. Y el Señor solamente le mostró la espalda, pero no le mostró el rostro, a pesar de que él estuvo tantos días allá arriba. El deseo de todos era poder, o el deseo de todos nosotros es poder ver a Dios. Entendamos esto, hermanos. Lo que permite o lo que permitirá que nosotros podamos ver el rostro de Dios es que hayamos pasado por la gran tribulación y hayamos vencido. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Bueno, que durante ese tiempo seremos perseguidos, seremos torturados, seremos atormentados, porque lo que ellos quieren y desean es que nosotros neguemos a Dios. Entienda esto, este es el deseo de ellos, que nosotros neguemos a Dios. ¿Y cómo vamos a negar a Dios? Si nos dejamos poner la marca en la mano derecha o en la frente. Eso es lo que ellos van a procurar, que el pueblo de Dios, por voluntad propia, porque supongo yo que entiendo yo que no van a marcar obligatoriamente, porque si hacen algo sometiéndolo a uno de alguna manera y lo marcan a uno, eso no tiene ningún valor delante de Dios, porque no fue por voluntad propia. Pero si por voluntad propia yo digo, no, yo no quiero ser torturado, yo no quiero pasar hambre, yo no quiero que mis hijos sufran, así que póngame la marca, eso es otra cosa, eso es apostasía. Y aunque muchos por allí dicen que ya está la apostasía, miren, todavía no hemos visto nada con relación a la apostasía que ha de venir sobre la tierra. Usted va a ver cómo los que en este momento se llaman hijos de Dios van a negar el nombre de Dios para poder salvarse. Y nunca se van a acordar de las palabras del Señor. El que gana su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la ganará. Esas son palabras del Señor y se refería a este momento. Se refería a este momento cuando habremos de entregar cuenta de nuestra fe delante de los hombres. Debemos estar preparados para dar cuenta de nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. El apóstol Pedro nos dijo que estuviéramos preparados para dar defensa de nuestra fe. Bueno, en ese momento, en ese terrible momento que nosotros hemos de ver, si nosotros nos mantenemos firmes a pesar de lo que nos esté pasando, a pesar de las torturas, nosotros tenemos que mirar el galardón, tenemos que tener puestos los ojos en la esperanza que Dios nos ha dado para ese momento. En los beneficios que Dios nos va a conceder, hermano. Mire, lo que a usted le enseñaron en su iglesia es mentira. Te dijeron que tú ibas a ser rescatado antes que estas cosas pasaran. Y por eso la iglesia no se preparó. No se preparó para este momento. Bueno, eso te va a sorprender. Lo que va a ocurrir en el mundo te va a sorprender y te vas a ver envuelto en situaciones que nunca te esperaste que ibas a pasar. Pero tú debes estar firme. Debes mantenerte firme, nunca negar el nombre del Señor. Aunque te arrebaten a tus niños de tus manos para torturarlos, para golpearlos, buscando que tú te rindas, no lo hagas, no lo hagas. Porque si tus hijos los matan delante de ti y a ti te matan también, tú te vas a encontrar con ellos después en el reino del Señor, donde habrá paz, a donde están ellos ahora diciendo la salvación a nuestro Dios y a su Hijo el Cordero. Entonces, aquellos que lograron vencer el tiempo de la gran tribulación, se les ha permitido estar ahora delante del rostro de Dios, delante del trono de Dios. Dios está en su trono y ellos están delante de él. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Y le sirven. Pero vamos a ver qué traduce esta palabra, la 3000, que es latreousin, y que ahora nos dicen qué significa sirven. Vamos a ver. La palabra 3000, que es latreuo, se origina de latris y puede ser traducido como ministrar a Dios, rendir homenaje, rendir servicio,
siervo culto. Es decir, lo que nos dice el texto, que ellos sirven a Dios, la palabra original nos dice que ellos están rindiendo un homenaje, ellos están rindiendo un culto, ellos están adorando a Dios. Vea qué maravilloso esto, pues. Por causa de que ellos pasaron la gran tribulación y la soportaron, entonces ahora están adorando a Dios. Entonces, no es verdad lo que enseña la iglesia evangélica, que dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, entonces los que no pasaron por la gran tribulación aquí no están. Los que están sirviéndole a Dios, los que están adorando a Dios, no son los que no pasaron por la gran tribulación. Los que están sirviéndole a Dios son los que pasaron por la gran tribulación, ¿verdad? Son los que sufrieron la gran persecución. Son estos que están acá. Son los que están adorando a Dios. Pero veamos algo más. Dice que adoran, que sirven a Dios de día y de noche. Claro, yo entiendo que esto es una forma quizás gráfica de representar aquello, porque en los cielos no hay noche. En el lugar donde Dios está ya no habrá más noche. Pero quizás lo que quiso decir Juan es que se cumplía un ciclo completo. Y así sucesivamente todos los ciclos de adoración a Dios, ¿no? Y dice que están en el templo de Él. En el templo de Él, dice acá, ¿no? Están en el templo de Él. Y el que está sentado en el trono tabernaculó. Esto es importantísimo porque aquí el tabernáculo deja de ser un sustantivo para convertirse en un verbo, tabernaculó, es decir, actuó sobre ellos dándole habitación. Veamos, es la palabra 4637. Vamos a ver qué nos... La 4637, la palabra eskenó, que se origina en la 4636, que es la que está acá arriba, la palabra eskenos. La palabra esqueno traduce como choza o residencia temporal, ¿no? También traduce como el cuerpo humano, como morada del espíritu, pero también nos dice que es tabernáculo, ¿ves? Acá está, ¿no? Entonces, la eskenó se cambia a un verbo. Acá arriba es un sustantivo, pero acá es un verbo. Y entonces dice acampar, ocupar, residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Extender su tabernáculo, habitar, morar. Lo que Dios está diciendo, lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura es que Dios está ahora habitando, viviendo, morando, existiendo junto con los que pasaron por la gran tribulación. Es el gran premio, es la gran recompensa por haber soportado los sufrimientos a los que van a ser sometidos. Ahora, estos que están soportando este gran sufrimiento no son pocos, porque ya vimos que nos decía la palabra que era una cantidad incontable. Una cantidad incontable es lo que nos dice acá, ¿verdad? Miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones que no eran judías, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero. Es decir, no, lo que dice esto es que no son exclusivamente judías, porque como he explicado anteriormente, ahora aquí está la mezcla. Y la mezcla es que ahora hay tanto judíos como gentiles mezclados y ahora son un solo cuerpo. Bien. Entonces, dice el verso 16, que ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no calentará más su cabeza. Esto es lo que dice el texto original, el sol no calentará más su cabeza. No tendrá más calor alguno, porque ya no existe sol. Donde Dios está no existe sol. Por eso no hay día ni hay noche. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y aquí viene ahora el Salmo 23. Acá sin ninguna duda. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a llorar. Los años próximos vamos a llorar ante la gran persecución. Vamos a sufrir.
Pero ese sufrimiento tiene esperanza, porque Dios nos ha prometido rescatarnos a través de su Hijo. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 nos hablan del momento de la venida del Señor. El Señor vendrá a la final trompeta, aparecerá en los cielos y los santos serán levantados a su encuentro. En la medida en que iremos subiendo, nuestros cuerpos irán siendo transformados. Del cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya. Es decir, dejaremos atrás la concupiscencia y la maldad y el nuevo cuerpo ya será libre de todo esto. Y nos encontraremos con Él. Y es en el momento cuando dice Isaías que se invita a todos los que hablan verdad, porque el rescate va a ser para los que hablan la verdad. Todos los que hablan la verdad entrarán a los aposentos del Señor. Ese es el tabernaculizar que nos habla la palabra. Dios tabernaculizó con nosotros, es decir, extendió su casa, extendió su choza, extendió su tabernáculo para que habitáramos con Él. Mientras pasa la indignación. Es decir, en ese momento el Señor no pisa la tierra, sino que nosotros subiremos y nos encontraremos con Él y seremos guardados en los lugares preparados para ese momento mientras Dios desata las 7 copas de la ira. Luego que Dios desata las 7 copas de la ira, entonces el Señor vendrá junto con sus ángeles y junto con los santos que estaban en los cielos y ahora sí descenderá y pisará la tierra, muy probablemente en uno de los montes santos, probablemente el monte Sinaí. Ahí descenderá el Señor junto con su ejército y sus caballos para gobernar la tierra durante 1000 años y lo hará junto con sus santos, junto con los que pasaron la gran tribulación. De allí que yo creo, y esto lo he dicho en otro video, que para poder garantizar que todos los santos de Dios tendrán esta bendición de poder estar delante del trono adorando a Dios por siempre, y la condición para estar delante del trono es que se pase por la gran tribulación, es que yo en lo personal creo que la resurrección es un evento que ocurrirá un tiempo antes del arrebatamiento. Es decir, la resurrección deberá ocurrir primero durante el tiempo de la gran tribulación, para que todos los que han muerto hace 200, 300, 500, 1000 años más todavía, puedan participar de la gran tribulación para que puedan tener acceso a este premio que está acá, que es poder estar delante de la presencia de Dios, ministrando y adorando para siempre. Esto es la segunda parte del libro, del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Cuando los santos sean rescatados y pasen a disfrutar del beneficio de estar con Dios por toda la eternidad. Dios te bendiga.